esté buscando el Apocalipsis, el último libro, el Apocalipsis capítulo 1, y vamos a estar leyendo del verso 12 al 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Nosotros nos está ayudando a recordar y a estudiar y a practicar. Esperamos nosotros. Estamos listos. Vamos a empezar entonces a leer la palabra del Señor. Amén. Y dice así. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce fundido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Que seas tú, Señor Dios mío, glorificado por Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puedes sentarte, hermano. Como hemos estado viendo la clase anterior, sabemos que el apóstol Juan estaba en una isla, en la isla de Patmos. Estaba preso, preso en una isla, como hablando por forma explicó. No era en una cárcel como tal, pero sí, yo le diría como si estuviera en ciudad por cárcel, en una isla, más o menos así. Estaban presos, pero en la isla. Y estaba preso, valga la expresión, por predicar a Jesucristo, por hacer conocer al Señor Jesucristo, por dar a conocer la palabra de Dios. No estaba preso como suelen algunos, cuando aprovecho la oportunidad, porque algunas veces nosotros entendemos un poco diferente la palabra, pero el Señor, como siempre, cada día nos da un poquito más de entendimiento. Nosotros, yo por lo menos, yo pensaba que cuando dice la Biblia, se trataba de los presos, era de los presos comunes, y entonces algunos tienen esa enseñanza y esa doctrina. Y cita la palabra, no, pero bueno, no están yendo a la cárcel, y el Señor nos manda a la cárcel a predicar a los... Sí, pero no, como dice esta, no nos manda a ellos, sí, pero no. Se trata de los presos por la causa del Señor, no por los presos comunes. Claro, hermano, es que ustedes son entendidos. No vamos nosotros a dejar de orar por ellos también, ¿sí? Nosotros tenemos que amar a uno, a los enemigos, y por qué no orar por los presos. Pero hay que saber pedir, como dice la palabra. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal.
El apóstol Juan estaba preso, así como estuvo el apóstol Pedro, Pablo, etcétera, etcétera. Pero por la causa del Señor. Entonces nosotros debemos entender cuando vamos a orar por los presos comunes, porque no lo tengo, creo yo, pero si lo tuviera, no es porque no puedo orar por ellos. ¿Sí? Pero hay que saberle pedir, hermano, porque si no estamos haciendo el sacrificio de los necios. Señor, mira a fulanito que está preso, Señor, por favor, sácalo, Señor, glorifícate para que vean tu gloria. No, hermano. Debemos orar, Señor. Vea, Iván, Señor, trata con él. Señor, quebranta el corazón de él. Señor, que se arrepienta. El apóstol Juan, amados hermanos, él estaba preso, pero no estaba porque tenía un problema por ahí, simplemente por querer resaltar el nombre de Jesucristo. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Se trata de la visión del Hijo del Hombre. El apóstol Juan está hablando de Jesucristo. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Apocalipsis 1:3. Yo voy a algunos lo tienen, se puede levantar como está la hermana Ana, pero si no, no importa, yo lo tengo acá y lo leo. Dígale, hermana Ana. Dios bendiga a mis amados hermanos. Amén. La palabra del Señor en Apocalipsis 1:3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Aleluya. Empieza con una bienaventuranza para los que leen, para los que oyen y para los que guardan. No es que vamos a guardar la Biblia. Yo ya la leí y la voy a guardar. Y a veces nos acordamos de que está la Biblia hoy. Oye, ¿la Biblia dónde la puse? No. Sabemos que el Señor está hablando de guardarla. ¿Dónde está su tesoro? En el corazón. Y porque son un tesoro, hermano. No lo sabe, no sé, nosotros está hablando de la reverencia que nosotros debemos tener. A mí me habla de lo que está hablando el Señor. Porque a veces tomamos la palabra y la tenemos como cualquier libro por ahí. A veces la leemos, hermanos, como por leerla. Y esa es la razón por la cual muchos, como lo digo ahora, malinterpretan la palabra porque para malinterpretarla, ¿no? Porque nosotros nos detenemos un poquito para discernir lo que quiere decir. Nosotros tenemos, hermanos, que ser reverentes para poder entender y poder poner en práctica, para poder darle a que otros la oigan. Debemos atesorar nuestro corazón para que se cumpla la palabra que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Bienaventurados los que leen y los que oyen, igual que el que oye, no solamente oír, sino prestar atención, retener en aquello que es la palabra de Dios.
Cuando nosotros entendemos lo que es la palabra de Dios, le vamos a dar importancia. Los que oyen y los que guardan. Oyen y oyen a Dios, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Claro, a veces no están agradables, ¿no? Hay que comer la carne. Y cuando el Señor nos habla, pero como es la palabra de Dios, tengo que atesorarla en mi corazón. Tengo que guardarla. Tengo que tenerla presente todo tiempo. Para poder ser edificado. Vamos a, estoy dando una introducción de acuerdo a la clase anterior. Apocalipsis 1:11 dice así: que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna, Filadelfia, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Era una carta para las 7 iglesias. Hoy está hablando el iglesia de los Dios. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba preso. La palabra de Él sigue latente. La palabra de Dios expresada por el apóstol Juan, quien recibió la revelación. Y a su nombre. Gloria a Dios. En Apocalipsis 1:20, esto para corroborar pues que se trata de las iglesias, que le está escribiendo a las iglesias, 1:20. Hermana. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Amén. Era para las 7 iglesias. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Algunas versiones cambian la palabra candelero por candelabro, pero candelero es cuando se trata de una pieza individual, por decirlo de alguna manera, que tiene capacidad para una sola vela. Entonces son 7 candeleros, son 7 piezas, son 7 velas separadas. Cuando se trata de un candelabro es una sola pieza por más de una vela. En este caso cualquiera pensaría que un candelabro sería 7, un candelabro con 7 velas. Pero es la cosa que no es así. Entonces, el candelero, ¿por qué sería que es individual una sola vela? Porque le está hablando a las 7 iglesias. Y nosotros diríamos, bueno, pero si el mensaje para la iglesia de Dios es una. Y claro que sí es una. Pero aquí está hablando de una manera individual. Así como nosotros todos somos de Cristo, ¿verdad que sí? Yo soy yo. Usted, cada uno de nosotros tenemos algo en particular
pero no necesariamente como algunos, por alguna razón, fallamos, unos fallamos de una manera, otros fallamos de otra. De manera que las iglesias se componían de miembros. Y aquí el apóstol está resaltando la tendencia, vamos a decir, con la cual ellas se identificaban más. Libra, Éfeso, etc. En este tipo uno dice que ¿por qué le da su elogio, por decirlo de alguna manera? Le dice que estaba muy bien lo que estaban haciendo, pero les faltaba algo. Nada más y nada menos que el primer amor. Habían dejado el primer amor. Y así sucesivamente en cada una de las iglesias. ¿Cuántos habemos aquí de la iglesia en Irna, por decir de alguna manera? No hace falta que lo diga. ¿Cuántos habemos de la iglesia en Berna? ¿Cuántos habemos de cualquiera de las iglesias? Porque aquí, en todas las iglesias, algunos de nosotros nos identificamos con una de ellas. Mi hermano lo que yo voy a decir. Amén, amado. Tengo una pregunta que creo que es donde ahí viene la interpretación de cada persona. Mi pregunta es, dice acá de acuerdo al enunciado del libro, que el capítulo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Ahí no dice que, claro, el candelero, la función del candelero es un soporte, ¿cierto? Un soporte para colocar una vela. Aunque la palabra aquí no dice que tenía una vela encendida, una vela apagada, no dice nada. Botaba candela. ¿Perdón? Botaba candela. Claro, era candelero. O sea, es la pregunta número uno. Sí. O sea, si la interpretación es, claro, el 20 me dice que representa las 7 iglesias, pero también claro, eso más adelante, cada iglesia tenía defectos. Es decir, que a lo mejor si tenían velas estaban apagadas o algo así. Me preguntan que va por ahí. O son simplemente el soporte de oro, porque dice el candelero de oro, el soporte nada más de oro allí, porque de hecho dice que estaba en medio, había un círculo, ¿no? De los 7 candeleros, formaba un círculo y en medio estaba el hijo del hombre. Esa es mi pregunta, si el candelero tenía vela, no tenía, eso se interpretaría como... No, bueno, supongo que esto es algo simbólico. O sea, no necesariamente tiene que tener una vela, no sabes, como nosotros comúnmente conocemos. Porque es lo que está viendo, es una visión. Sí. Una visión. Y es la representación de Jesucristo. Él es la luz. Él es la luz. Cuando dice que estaba en medio de ese candelero, es Jesucristo emanando esa luz a la iglesia. Se cuenta que él se paseaba en medio de las 7 iglesias. No, hermano, que con respecto a eso, yo pienso, así como usted dice, pienso que son los candeleros, no alumbran los candeleros al Señor, es el Señor la luz. Sí, eso es algo simbólico. La luz que resplandecía los candeleros era la luz de Jesucristo. Era un reflejo, Sí. era el reflejo de Cristo. Bueno, el reflejo está en nosotros, pero la luz es Cristo. Él es la luz, yo soy la luz del mundo, Él. Pero también dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Entonces voy a lo que usted dice, hermano. Porque Él está alumbrando a las iglesias. Él está alumbrando, Él es la luz del mundo, pero
vamos por parte. Él está alumbrando a la iglesia. Y para que esa luz se expanda por el mundo, está usted y estoy. Estamos nosotros. Y esa luz, amados hermanos, se va a expandir por todo el mundo. Entonces se cumple la palabra. Porque esa luz no es nuestra. Es el reflejo, como dice el hermano José, es el reflejo de la luz de Cristo. De manera que nosotros tenemos que permanecer siempre frente al candelero. Es como el sol y la luz. Ya se conocen de cómo son las cosas. La luna no tiene luz propia. La luna se alimenta del resplandor del sol. Lo que pasa es que a veces como que se pone un poquito, ¿verdad? Como que no le llega mucho la luz, así no pasa nosotros, ¿verdad? Antes que nosotros como que le queda una lucecita y lo demás, un poquito de miedo. Pero para nosotros, la luz del mundo, necesitamos estar en plena comunión con el Señor, recibiendo el resplandor, porque Él es el que nos da la luz a nosotros. Somos nosotros los primeros beneficiados de esa luz. Y Dios nos pide que nosotros la demos a conocer. Hermanita, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sabemos, como dice nuestro hermano maestro y como lo dice nuestro hermano pastor, el Apocalipsis tiene muchos 7. Y cuando habla aquí de los 7 candeleros, es porque el Señor es la autoridad de la iglesia. Y no solamente le habla a estas 7 iglesias, sino a todas las iglesias. Y una vez que Él está en medio de esas 7 iglesias, es para que las iglesias lleven el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como lo hablábamos en las clases anteriores, está presente en su iglesia, está presente el Padre y está presente el Espíritu Santo. Está toda la plenitud de Dios presente en la iglesia. Amén. amén. Mi hermana, ¿qué? ¿Hermana Yerby? No, aquí iba a decir eso, que el Señor está en medio de las iglesias. Si, por ejemplo, decimos que están en los candeleros y que están allí, pues él da una observación a cada iglesia. Y me imagino que si la luz no era tan, él está diciendo tienen esto, tienen aquello, pero les falta. O sea que él siempre quiere que estemos ahí con su luz, que es la que él nos da, porque usted viene lo que él es la luz. Pero mayormente lo que uno ve ahí en el libro del Apocalipsis es que Él está en medio de la iglesia, o sea que el pueblo de Dios tiene que tener presente que Él está en medio de todas las iglesias. Amén. Hermano, no sé, digo yo, porque estoy equivocado. Yo creo que ese tiempo no existía vela. Creo que ellos se surtían de aceite, ¿no, hermano? Sí. Creo yo, no sé, digo yo. Sí, eran lámparas, pero en todo caso esto es algo simbólico. Lo que el apóstol está viendo es simplemente describiendo lo que él ve, de alguna manera él lo habla para que nosotros lo podamos entender. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Yo digo que el candelero que recordemos cuando el Señor anunció a Moisés las recomendaciones para hacer el candelabro. Y allí es donde firme. Pero con la diferencia que dice el hermano, eran separados. Y el que se paseaba, el que caminaba por el centro, era el Señor Jesucristo. Él es el que se mueve, amado hermano, en la iglesia, el que está supervisándola, o toda la iglesia, no solamente él, todo el que quiera ver mi iglesia. Él está ahí, él nos está observando, está oyendo. Si estamos recibiendo la palabra o no la estamos recibiendo. Si estamos sinceramente aquí en la casa de Dios para aprender o para un sacrificio de necio. Entonces, el Señor Jesucristo es el que supervisa cada iglesia.
Él viene siendo, como dijo el hermano, el que da la luz. Y, amados hermanos, repito, no solamente aquí, en todas las congregaciones, sino toca a nosotros poner la palabra de Él en práctica. Él es la luz del mundo, nosotros somos la luz también. Esta iglesia refleja luz para aquellos que aún no han llegado al Señor, para que ellos también lleguen a ser luz. Entonces, cada uno de nosotros, así como dijo el hermano, es una lámpara, un consejero, amado hermano, que donde quiera que vayamos, alumbremos. Eso es lo que el Señor quiere, amén. Aleluya, hermano. Una curiosidad, hermano, Dígale. dice, y me volví. O sea, que la voz que le escuchaban no venía del frente, sino detrás, ¿no? Creo que ha sido, o sea, una curiosidad porque venía detrás de él. Hay una versión que dice, y me volví para ver quién, una versión, quién hablaba conmigo. Es una versión, pero en la nuestra dice, me volví para ver la voz, para ver la voz. Ajá, pero en la otra versión dice, me volví para ver la voz de quién. Nada más que le colocaron la palabra quién. Bueno, el Señor, amados hermanos, está en medio de la iglesia. Aquí están las 7 iglesias, representadas en cada uno de nosotros. De manera que tenemos igualito, como dice el hermano pastor en la lectura, que ser reverente, hermano, si la palabra de Dios es palabra de Dios, palabra santa. Algunos dicen, yo le pido que no me perdone, cuando quería jurar, yo decía palabra santa. ¿Cuántos de nosotros nos perdimos y nos perdamos? Pero Dios, amado hermano, Él está en medio. Debemos tener presente, amado hermano, que el que está en la iglesia, estamos acá, el que está en la iglesia, en medio de la iglesia, no es el pastor, es el Dios invisible. Esos 7 candeleros representan la luz de Cristo, representan a la vez los 7 ángeles de la iglesia. Dios les bendiga, más hermano. ¿Cuántos han visto la representación del pueblo judío? ¿Cuántos han visto que el pueblo judío se representa a través de símbolos? Cuando usted ve a una persona que, sobre todo estas iglesias, que les gusta asociarse mucho con el movimiento judío, ¿cuáles son los símbolos que se usan para representar a Israel? La bandera. La estrella de 6 puntas. El candelabro, hoy conocido como ya la palabra menorá, que voy a escucharlo, vibran cuando lo dicen, el menorá. El candelabro, ese candelabro muy representativo, es un candelabro de 7 brazos, ¿se recuerdan? Bueno, ¿qué está haciendo ahora el Señor en Apocalipsis? Ese candelabro de 7 brazos le está dando un brazo a cada iglesia. Cada iglesia tiene un brazo del candelabro. Por lo tanto, para yo hacer el candelabro que representaba el pueblo de Israel, ¿qué tendría que hacer? Las 7 iglesias juntas representan. ¿Qué representaba Israel? La totalidad de la iglesia. No, El pueblo de Dios. el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy en día? La representación junta
de todas las iglesias de Jesucristo. Amado hermano, hay un cáncer que se presenta cuando hoy se levantan pastores y dicen, esta es la iglesia de Jesucristo. Y fuera de esto, no hay pueblo de Dios. Hoy se está levantando uno en Perú y él dice, ahora somos el Cristo de Perú, el Dios de Perú, y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y fuera de nosotros, no hay. Eso el Señor lo derriba porque Él da un mensaje a 7 iglesias y a cada iglesia le asigna un brazo del candelabro para que entendamos que el pueblo de Dios está conformado por diversidad de iglesias. Y este nos va a chocar. La Odisea es una de esas 7 iglesias a quien Dios dice que tiene un brazo del candelabro. Ay, hermano, perdido que estaba. Bueno, dígale al Señor. Él dice, aún en esa iglesia hay un brazo del candelabro. Vaya a ver las 12 tribus de Israel, cuál era más santa. Vaya a ver la tribu como la de Efraín. Y tribus que uno dice, uy, tremendo. Pero ellos eran tribus del pueblo de Israel. Con todo y todo, dentro de ese pueblo, dentro de esa tribu, Dios tenía gente con la cual trataba. Una de las tribus más menospreciadas era la de Benjamín. Estuvo a punto de la extinción, ¿recuerdan? Al punto de la extinción. Y lo que hicieron fue tan tremendo que en su ira dijeron, vamos a acabar pero con todito. Y después que se les pasó la ira dijeron, ay, mándenle una carta a las 12 tribus de Israel, ya no, 12 no, 11. Sí, pero acuérdense que estamos con la de Benjamín. Ay, ya no somos las 12. Ahora nos vamos a pasar a llamar a 11. Y la de Benjamín, no, esa gente era perversa. Sí, perverso y todo, pero era una tribu de Israel. ¿Cómo podríamos hacer para que no desaparezcan nuestros hermanos? Y buscaron una forma de cómo asegurarse que a pesar de la perversidad del pecado y delito, la tribu de Benjamín no desapareció. Por eso después, a los años, salió un personaje de esa tribu, un tal Pablo de Tarso. No, pero ya Saúl no dice, bueno, pero Pablo sale de esa tribu, de Benjamín. Entonces, en el pueblo de Israel eran 12 tribus, ahora el Señor cambia el simbolismo y representa a la iglesia. Está fundamentada en las 12 columnas, que son los 12 apóstoles, pero está representada en esta visión por cada brazo del candelabro. Juntos arman la menorá, que era el símbolo de la luz del Espíritu Santo. Cada uno tiene su porción y su representación. Dice hermano que si estaba encendido o no, yo creo que sí, porque en Éfeso la amenaza del Señor es decir, o ustedes se corrigen o yo les quito el candelero. ¿Qué pasaría si usted se está alumbrando con un candelero? ¿Se lo quitan? Lo voy a dejar en total tiniebla. O sea, y si el candelero está apagado, yo le digo, se lo voy a quitar. ¿Ve? Entonces tendría sentido si el candelabro está brillando y dando luz, y yo le digo, te voy a quitar la linterna y está usted en la noche oscura. Dice, ay, si me quitan la linterna, me meto en un problema. Entonces, posiblemente esos candelabros estaban encendidos, tenían una llama funcional. ¿Cómo le dice el Señor a Juan? Escribe qué.
Escribe un libro que, Lo que ve y envíalo a las 7 iglesias que ok, escribe un libro que, Lo que dice esta cosa. no lo que oye. Él no dice escribe, al profeta normalmente se le decía escribe lo que vas a escuchar, pero a Juan le dice, Juan, el mensaje para ti no solo viene en voz, el mensaje que te voy a dar es visual, así que escribe lo que ves, y entonces vamos a entender el por qué Juan escribe las cosas como las que ve. Amado hermano, alguien le habla desde su espalda y usted se voltea a ver, y usted quiere describir quién le está hablando. ¿Qué es lo primero que usted describe? ¿Cierto? Mire, ¿y cómo era el que estaba hablando contigo? Había una cortina verde de fondo, había una lámpara allá arriba. Me suena raro, ¿verdad? Me suena raro. Pero es que a Juan literalmente le dijeron, escribe lo que ves. Porque todo, no solo el personaje que le habla, sino todo lo que le rodea, tiene un simbolismo. Así que Juan no va directo al grano como nos gustaría a nosotros. Oye, era alto, rubio. No, Juan no va directo al personaje. Juan dice, a mí me dijeron, escribe lo que ves. Y lo primero que yo vi fue un candelabro. Y entonces Juan empieza a describir. Juan está obedeciendo. Él le está describiendo lo que está viendo. Él no va, por eso no va directo a la persona y no dice siquiera voy a describir al que habla, sino él dice voy a ver la voz. Porque él entiende que lo que él está viendo no es concretamente a la persona, él está viendo una representación, es simbólica. Y como una representación, yo tengo que dar los detalles, porque posiblemente esa persona en sí no tenga el cabello blanco, pero yo lo estoy viendo con el cabello blanco, así que yo voy a describirlo como lo estoy viendo, porque cada aspecto que me está mostrando esa visión, cada aspecto es parte del mensaje. Es parte del mensaje. Por decir algo, a Juan le dan una carta, pero le dicen no solamente lee la carta, sino le dicen describe lo que ves. Juan va a decir el papel era amarillo, las letras eran grandes. No, Juan, pero léeme lo que dice la carta, que a mí lo que me interesa es que dice que no, lo que pasa es que a mí me dijeron que el mensaje no solo estaba escrito, no solo era la letra, el mensaje no solo es lo que yo estoy escuchando, el mensaje es lo que yo escucho, pero también lo que veo. Primera representación, cada llama, y él lo dice mi hermano Gerson y mi hermano, las lámparas de aquel entonces mayormente eran depósitos de aceite, los candelabros eran lámparas de aceite, pero en concreto, ¿qué era lo que alumbraba? La llama. Nosotros hoy entendemos más esa llama fácil. ¿Cómo tiene usted una llamita en su casa alumbrándolo? Hermano, había una persona que en su casa tenía una llamita que lo alumbraba. Una vela. Entonces vamos a ver que la forma como se nos ilustra es a través de una vela, que es lo que dice mi hermano. Pero sabemos que no era propiamente una vela física, sino que había una llamita. Esa llamita era la llamita de cada brazo del candelabro. Somos muy ligeros. A veces cuando decimos, hermano, iglesias del Señor, los que se ponen camisa. Iglesia del Señor, el que habla en lengua. Hermano, la iglesia que no habla en lengua, a mí no me venga con cuento. Y somos muy ligeros para decir que la iglesia tiene una sola forma única y es como esta. Y la que no es como esta, no es iglesia. Pero vamos a ver
que el Señor en esos 7 candelabros, en esos 7 mensajes, vamos a ver iglesias en muy buen estado, vamos a ver iglesias en muy mal estado y vamos a ver iglesias muy mediocres, con cosas buenas, con cosas malas. Y a todas ellas el Señor las reconoce como iglesia. No quisiéramos ser parte de cualquiera de ellas, quisiéramos ser parte de las iglesias que reciben elogio. Entonces, no le estoy diciendo, ay hermano, pero la Odisea es la iglesia del Señor, yo quiero ser como la de la Odisea. No, si usted lee el mensaje de la Odisea, usted no va a querer ser como un miembro y un hermano de la iglesia la Odisea, porque usted no va a querer que el Señor se le presente solo a reprenderlo. No, usted quisiera por lo menos que si hay una reprensión, también hubiera un reconocimiento. La mayoría de la iglesia reciben las dos cosas, ¿no? Pero, ojo, concluyendo, la representación de las 7 iglesias es decir, le estoy hablando a todo el pueblo de Dios. No hay entre nosotros uno solo que no va a encontrarse representado en alguna de esas 7 iglesias. No lo hay. Ahí hay mensajes para todos nosotros y todos nosotros somos parte de eso, pero recordemos, no uno solo. La iglesia del Señor es, en ese sentido amplio, universal. Hay iglesias de Dios con hombres vestidos con falda, pero no son las iglesias modernas, porque en Escocia hay iglesias cristianas. Posiblemente en Arabia y en esos países árabes todavía se usa túnica, ¿verdad? No solo en Escocia, en Irlanda también, por cultura, los hombres usan falda. Lo que sí podemos decir es que tenemos un principio que sabemos que es bíblico, que Dios sí ordena que el hombre no se vista de forma femenina, con ropa, prenda femenina de mujer, y la mujer no se vista con prenda de mujer, y ese principio es muy bueno observarlo, pero no seamos ligeros para desechar. Si el Señor no es ligero para desechar, si el Señor incluyó un mensaje amplio para toda la iglesia, no podemos decir exclusivamente que nosotros vamos a precisar quién merece recibir el título de iglesia del Señor. Lo que sí podemos decir es una definición clara, que la iglesia del Señor está predicando la palabra. ¿Qué es esa lámpara? La obra del Espíritu Santo. ¿Y de dónde se desprende esa obra del Espíritu Santo? De Cristo, pero ¿dónde más? ¿Qué dice la Biblia que es lumbrera mi camino? Entonces sí podemos decir algo, amado hermano. Yo no le voy a decir que la iglesia del Señor todos se visten con corbata. Yo no le voy a decir que la iglesia del Señor todas las hermanas se arreglan exactamente igual. No necesariamente. Pero sí le voy a decir por la palabra. Toda iglesia del Señor está sujeta a la palabra. No puede haber iglesia del Señor donde la palabra del Señor ha sido desechada. Porque, ¿qué le dice la Éfeso? Que es la iglesia donde él advierte quitarle el candelero. Él le dice, arrepiéntete de estas cosas porque si no vendré y quitaré tu candelero. Una iglesia que no tiene ese candelero, ya no lo tiene. No tiene la palabra, no usa la palabra. ¿Qué tienen en común las 7 iglesias? Tienen candelero. Y si una iglesia no tiene candelero, Pueden tener la palabra. no es parte de estas 7 iglesias, queda fuera de la iglesia del Señor. Si una iglesia, su fundamento, su enseñanza y su función de ser no es exponer la palabra y vivir a la luz de la palabra, ahí sí le puedo yo decir, eso es un club, eso es una asociación. Las iglesias tenían diversidad de condiciones, habían iglesias muy malas, pero a pesar de ser iglesias que estaban en condición muy mala, tenían algo en común, la luz de ese candelero que se desprende de la palabra del Señor. Hermano, esa iglesia de Jesucristo, y lo único que no tienen es que la Biblia para ellos no tiene importancia. No, hermano,
no lo voy a juzgar por cómo se arregla, por cómo se viste, no lo voy a juzgar por cómo habla, porque de repente hablan un poco diferente, no lo voy a juzgar por eso. Pero si no está la palabra del Señor, ya allí Dios quitó su candelero. Ya no entran dentro de las 7 iglesias. Todas las iglesias del Señor tienen el candelero como luz. Toda iglesia del Señor tiene la palabra de Dios como nosotros. Hermano maestro. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. Bien, hermano. Digo yo que al apóstol Juan se le encomendó algo que hiciera, como Dios le encomendó a Moisés. Aquí en Hebreos 12:8-5 dice así: las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Juan. Se le había ordenado que escribiera en un libro las cosas que estaba viendo en el momento, las cosas que ves. Amén. Yo fue el Señor haciéndose en medio de la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude, Dios mío, para que Shamahai continúe haciéndose aquí, observándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. Eso es lo que necesitamos, la presencia de Dios. No solamente es creer en Él, es confiar en Él y fortalecernos cada día más en Él. Amén. Amén. Mire, hermano, estoy seguro, completamente seguro, que si nosotros prestamos atención, nosotros vamos a ser edificados. Nosotros vamos a vivir la palabra, vamos a hacer esa luz del mundo. Ya lo diré. ¿Por qué? Porque de eso se trata. El Señor nos está hablando a nosotros. Está hablando a cada una de las iglesias de una manera separada. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque cada una de ellas, como dice mi hermano, dice la palabra, tiene la luz. Y la luz por separado. Cada ángel de la iglesia va a entregar cuenta a Dios por esa luz. Veamos que Él se pasea en medio de las 7 iglesias. No hay una, digamos, perfecta. Hay unos elogios, ¿cómo no? Pero como dice mi hermano, la de Pérgamo y todas ellas, cada una de ellas tenía sus particularidades. Pero Él, amado hermano, es tan grande la misericordia y el amor, que a veces nosotros lo podemos confundir. A veces cuando nos aman demasiado, de alguna manera, nos creemos con más derecho. Él ama tanto a la iglesia, hermanos, a las 7 iglesias, que Él no las abandona. Él permanece para siempre. Amén. Y cada uno de los ángeles, cada una de las estrellas, cada uno de los pastores es responsable, hermano. Claro, tenemos que velar, como dice mi hermano, que es que de eso se trata la clase, hermano, y por eso repito, y te perdone que yo soy muy empático, yo repito demasiado. No vayamos nosotros a malinterpretar. Él quiere, ama a la iglesia, a una iglesia, porque él ama a una iglesia porque no tiene tanta, simplemente que hace la referencia con las iglesias locales, como nosotros. Yo tengo mis problemas, Dios trata conmigo de acuerdo a
a mi condición. Y con el hermano José de acuerdo a su condición. Y con el hermano tal de acuerdo a la condición, como si tuviéramos varias iglesias. Y después nosotros somos iglesias también. Y a veces el hermano que está más choreto, pues él se da más rápido. No se va a morir más rápido, ¿no? Si se activa. Pero nosotros, amados hermanos, no tenemos. Dios no nos ha dado potestad a nosotros para buscar a la iglesia. Eso le corresponde a uno solo. A uno solo. Pero tampoco nosotros vamos a caer en el ecumenismo. Simplemente que nosotros vamos a respetar la iglesia que nos enseña, hermano. No, porque aquella iglesia, bueno, no quiero meterme con las normas, pero tiene tal normas. No se supone que en la corbata, por cierto. Perdón ustedes, hermano. Disculpa. Perdón, acude. Estaba allá y yo digo, está llamando hablando de allá. Pero entonces, hermano, las normas son establecidas como de esta ley en su casa. Y después establecidas que ellos no respetables. Imagínense que su padre le diga, bueno, mira, no me llegue a las 10 de la noche. Que llegue a las 12. No está prestando atención a la autoridad. Y a eso es un pecado. De manera que nosotros, amados hermanos, tenemos que respetar a las iglesias que no vistan como nosotros. No podemos juzgarla. Por eso cada uno de los ángeles le va a entregar cuenta a Dios de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios ha puesto en sus manos. Pues ahora hay corrientes ecuménicas que dicen, no, mire, eso no es pecado. No es pecado de acuerdo al criterio del pastor. Porque yo no tengo para juzgarlo, yo tengo que respetarlo. Pero yo fui el pastor, yo fui iglesia. Una iglesia donde hubiesen una prenda que nosotros no usamos. Por eso el Señor en ningún momento dijo a Juan que él, antes de venir, por decirlo, iba a reunir a todas las 7 iglesias en un solo sitio para hablarle el mensaje. ¿No? Cada iglesia por separado. Nosotros tenemos que respetarla. ¿Tú crees que nos quiere igual? Nosotros también merecemos respeto. Y eso no. Gloria. Él anda en medio de su pueblo con sus ojos como llama de fuego. Como un láser. Él anda escudriñando los corazones y las mentes de nosotros. Tal vez en una iglesia donde nosotros pensamos que no hay nada y que no está el Señor, y es posible que no esté. Es que la palabra de Dios es infalible, y el que no tenga la palabra de Dios, pues no. Pero en esa iglesia, y no estoy aquí haciendo apología ni nada de eso, simplemente que por referirnos como el Señor nos está enseñando, nosotros no vamos a mirar a la iglesia católica. Tiene que hacerlo. Pero en la iglesia católica
¿Cómo puede oír esto? Pueden haber hermanos o hermanas mejores que yo. A lo mejor están yendo a la iglesia, como muchas veces a alguna iglesia hay miembros que son fieles, pero no están recibiendo el mensaje. Amén. Pasando un poquito adelante el tema del candelabro. ¿Dónde vio Juan al Señor? ¿En medio de qué? En medio de los En medio de los candeleros, candelabros. Y por eso le acabo de afirmar lo que les dije. ¿Qué hace que alguna sea iglesia del Señor? Que Cristo esté en medio de la iglesia. ¿Y qué hace que Cristo esté en medio de la iglesia? La palabra está allí. Regla infalible. Donde la palabra de Dios alumbra, allí está Cristo. Cristo se pasea en medio de los 7 candelabros. Cristo se pasea en donde su palabra es predicada, respetada y practicada. Más allá del título de la puerta. Seamos celosos por decir, prediquemos la palabra y guardemos la palabra. Cometemos un error cuando solo nosotros fijamos. Voy a poner un ejemplo, no para irnos por allí, pero solo un ejemplo. Hermano, ¿usted quiere saber dónde es la iglesia del Señor? ¿Dónde se habla en lengua? Hermano, donde se habla en lengua, mítase. Ahí está el Señor. Yo le voy a decir una cosa. Si se habla mucha lengua, pero la palabra de Dios no se enseña, no se predica, sálgase. Así usted escucha en lengua por todos lados. Porque el hablar en lengua, el Señor no se paseaba donde hablaban en lengua. Él se pasaba donde estaban los candelabros. Ahora, es muy posible que si esa iglesia predica la palabra y cree en la palabra, hable en lengua. Es muy posible, pero no indispensablemente seguro. Pero no podemos tener por guía algo diferente a la luz de la palabra. No, hermano, que donde usted vea que el título de afuera dice Asambleas Unidas Juntos por Siempre, allí es donde está Dios. Hay hermanos predicando organización. Hermano, yo le voy a decir, vaya y busque una iglesia donde el título afuera diga de esta manera, ahí está el Señor. No, hermano, el Señor no está en un título X. Donde usted escucha la palabra del Señor, que es la regla infalible, que se enseña, se practica y se respeta, no se adultera, Él se pasea en medio de los 7 candelabros, donde la luz de la palabra alumbra. No, hermano, no, la luz de la palabra no es del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo verdadero, se pasea donde la palabra de Dios se predica. Por si usted no sabe, en Sorte hay gente hablando en lengua. Por eso no podemos tener las señales. En Sorte hay haciendo milagros. Ay, hermano, yo conozco un hermano que él no sabe de la Biblia, pero él pone la mano sobre los enfermos y se sana. Hay curas haciendo milagros. Por eso el Señor nos manda a poner los ojos en esas cosas. Es la predicación seria de la palabra, es la predicación celosa de la palabra,
es el exponer la palabra, es el que lleva la palabra, y por eso es que no es, como le digo, no es casual que Juan está diciendo, y ese que se me mostró se movía no en cualquier parte, en medio de los 7 candelabros. ¿Usted quiere saber dónde está Dios? Donde está su palabra predicada, respetada, y donde su palabra es guardada y vivida. Allí está Dios, con toda certeza, con toda certeza. Pueden que hablen lengua, pueden que no hablen lengua, pueden que se vistan diferentes, pueden que X, Y o Z, hay muchas variables que no podemos esta mañana dedicarnos a todas ellas, pero lo que sí podemos decir es que la palabra nos está diciendo. Ese que se le mostró a Juan, se le mostró en medio de 7 iglesias, y cada iglesia tenía un candelabro, que entendemos, un candelero, que es la palabra del Señor. Entonces, alerta. Más allá, ay hermanos, que me gustan los coritos, porque la iglesia tal canta unos coritos, que eso sí se siente sabroso, hermano. Hermano, la iglesia tal canta unos himnos, los himnos que a mí me gustan, esos son. Y se siente bonito, hermano. Y uno no ha entrado por esa puerta porque el brazo, mire hermano, este brazo es del discernimiento. El brazo del discernimiento se me eriza. Hermano, cantará mucho corito bonito, se le irizará todo el brazo. Pero si usted ve que en medio de la actividad, al final de cuentas, la palabra del Señor no es el soporte de esa iglesia. O ya quitó el Señor su presencia, o está por quitarlo. Porque Él está donde su palabra es predicada y enseñada. Tengamos esa por regla infalible. No importa cómo se llama. ¿Por qué nosotros no creemos en el ecumenismo del cristianismo? Porque es que la iglesia no están guardando la palabra del Señor. A mí no importa el título que tengan por fuera, pero no podemos tener comunión en donde la palabra del Señor no es la regla infalible. Yo puedo tener comunión con un hermano que tenga la Biblia como regla, pero que interprete un poco diferente y en algunos puntos tenemos diferencia, pero yo le veo el apego a la palabra. Yo puedo tener comunión con ese hermano aunque nos vistamos diferentes, pero yo tendría muy poco comunión con un hermano que se viste igual que yo, que muchas cosas las hace igual. La única diferencia entre nosotros es que para él la palabra del Señor es complemento. Nos podemos parecer mucho ahorita, pero deje pasar un tiempito para que usted vea que esa falta de apego por la palabra nos va a llevar a caminos muy diferentes. El Señor se paseaba en medio de esos 7 candelabros, y sabemos que ese candelabro es la luz que Él da, el Espíritu Santo de Dios, ciertamente, a través de su palabra. Me dicen por aquí, disculpe hermano, disculpe, se me dio olvidar. Ay, no, yo creo que el hermano no ve hacia la derecha. Yo no veo a la derecha, pero en cambio a la izquierda tampoco. Tenía una participación, pero cuando el hermano hizo la intervención acerca de si ese candelero estaba encendido o no estaba, entonces sí, verdaderamente ese candelero está encendido. Sabemos que en Apocalipsis la palabra dice que en las introducciones dice que el centro del Apocalipsis, el centro es Jesucristo. Y la función de la iglesia, aquí, como se dice, está el Espíritu de Dios. Sabemos que el candelero que tiene la iglesia lodórico está encendido. Amén. Entonces sigamos aprendiendo y poniendo en práctica. Amén. Bueno, gloria al Señor. Como dice mi hermano pastor, o sea, no es porque se hable lengua y que tengo bastante presión, ¿sabes? Que nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Creer es anular la palabra, contradecirla. Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu. El hablar en lengua, el hacer milagros, suponen que es bien trabajo. Nosotros creemos. Pero como dice mi hermano, se han levantado tantos que hablan en lengua
pero depende de qué lengua habla. Déjeme decirle que ni por los milagros, porque el diablo que se volvió a revelar hace milagros. Necesitamos la palabra de Dios. Pero necesitamos, amados hermanos, estar frente a la luz. La palabra sin la luz, hermano, es como tener dinero sin nada que comprar. La palabra de Dios sin la luz, porque ciertamente el sol de ella, imagínense ahí, tienen Biblia, mi familia, no me gusta hablar de mi familia, pero mi familia ellos son muy religiosos, yo era casi monja, yo era casi cura, con los padres. La Biblia, bueno, mi abuelito, ella vive en México. Así que es una Biblia abierta, hermano. Pero la verdad es que nada de eso, si nosotros no estamos frente a la luz, cuidado, sino más bien para acarrear más condenación. Porque si tenemos la palabra de Dios y no la usamos como debe ser, y a su nombre. Gloria. Hermano, discúlpeme, sigo con la cosa de la curiosidad del candelero. ¿Por qué el candelero y no lámpara? Porque digo esto, ¿no? El hermano dice que no existían velas en ese entonces, pero el candelero que busco ahorita en el diccionario dice que es un tubo cilíndrico donde se coloca la vela. Que el candelabro es el de varios brazos, pero aquí dice el candelero, un solo cilindro. Si no existía vela, porque menciona candelero y no dice lámpara. Sí, es lo que menciona la Biblia. Sí, porque no sé qué está escrita, por decirlo de una manera, como para que yo lo entienda, para que nosotros lo entendamos. Pero para nosotros decirle al Señor que quitarme esa palabra me cuesta. No, Señor, no, candelero, no, porque esa es una vela y ustedes que ya velas ya no hay cosilla, no. Puede ser lámpara, pero lo que interesa, amados hermanos, es la luz. El instrumento nosotros somos nada y somos nada. Nosotros lo que somos es por la luz. Nosotros decimos acá, si de él nada somos, si de él nada podemos hacer nada. Amén. Mi hermano, lo que pasa es que en el caso de lámpara, hablaría de una unidad. Lámpara, hay una unidad, pero el Señor no quiere hablar de una unidad dispersa. Cuando nos dice candelabro, nos está hablando de un brazo. Por eso que el Señor dice, nosotros somos los pámpanos. Nos dicen, ustedes son una vid que van a producir fruto. Él dice, no, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El Señor viene a ser el cuerpo del candelero y cada iglesia tiene un brazo de ese candelero. La idea es que esté todo junto. El Señor habla de una unidad que se compone por todas esas iglesias, con Él en el medio, Esa figura, de alguna manera, la figura de la menorá,
de esa lámpara hebrea de 7 brazos que representaba al pueblo de Israel. Usted no va a ver ningún otro pueblo del mundo con una lámpara de 7 brazos. Pero cuando usted ve una lámpara de 7 brazos, usted dice, ahí hay un judío. Ahí, entonces, nosotros, Iglesia del Señor, estamos representados ahora en el cristianismo, en el Apocalipsis, con esa figura. Se aparece 7 brazos, cada brazo unen una iglesia, pero que forman parte de un único cuerpo. Son candeleros, son candelabros, pero entendemos que se nos está presentando como parte de un solo candelero. Son 7 brazos individuales, pero el Señor nos quiere mostrar es la plenitud. Para poder tener la lámpara completa había que unir esos 7 brazos con Cristo en el medio. Allí está la plenitud de la iglesia del Señor. Donde hay un candelero, donde hay un candelero, hay parte de la iglesia del Señor. Hay parte. Pero la iglesia del Señor habla universalmente. Por eso yo decía que no puede un solo brazo decir, aquí somos, nosotros somos la iglesia del Señor exclusivamente. Nadie puede abrogarse la exclusividad de la iglesia del Señor, porque el Señor está presentando una iglesia que es amplia. De allí salió, y a un grupo le quedó solo la palabra, pero de ahí salió la palabra católico. La iglesia de Cristo verdadera, en algún sentido es católica, es universal. Es universal. La iglesia de Cristo, el mismo evangelio de Jesucristo, es para el latino, es para el africano, es para el norteamericano, es para el europeo. No trajo Cristo diversos evangelios, un solo evangelio, para que todos nuestros hermanos, usted tiene hermanos que hablan ruso, usted tiene hermanos que hablan chino, Y alemanes. ¿verdad? Y hablan, y solamente ese idioma, y son hermanos suyos, por la sangre de Cristo. Entonces, esa es la figura que se nos quiere presentar, porque el mensaje es para la iglesia de Jesucristo universal. Todas las iglesias de Cristo en el mundo, donde esté la palabra del Señor, están representadas allí. Las iglesias de aquel entonces, y a lo largo de la historia el mensaje ha seguido teniendo vigencia, y hoy en día el mensaje sigue teniendo vigencia, porque ese es el mensaje para la iglesia de Cristo plena, representada por el número 7, plenitud. Amén. Sí, como decía mi hermano, las 7 iglesias, 7 es un número perfecto, completo, pleno. De verdad que estas 7 iglesias están representando el universo, todas las iglesias. Pero démonos cuenta que el candelero que tenía cada una de ellas recibía el resplandor de Jesucristo. Pero están representadas en la iglesia de los judíos, todas las iglesias. De manera que es obvio, cada una de ellas tenía la luz, una parte de que tenía la luz de Cristo. Creo que para recordar algunas manos que tienen que tener una vela, que tener una vela, que miren, el Señor mandó a Moisés en cada candelero, la poquita donde iba el aceite, tenía forma de flor de alimento. Tenía una forma de flor de alimento. Y esa flor de alimento llevaba aceite. Y en ese aceite había una que metía algo que metía ahí, una mechita, y se prendía. No había velas, no se hermano. Era una cosita de forma de flor de alimento. Ahí llevaba aceite. ¿Estamos claros? Ahí lo dice la Biblia. Amén. No, se te voy a tener aquí una palabra. Lo importante de todo, hermano, para salir un poco del tema, ¿no? Lo importante de todo
Todos estamos llegando al mismo punto. Pero lo importante de todo, amados hermanos, es la luz. Lo importante de todo es que no importa si el candelero era muy grande, si tenía mucha mecha, si de repente era una lámpara pero no era de aceite, era de queroseno. No importa. Lo importante es que la luz que emana Jesucristo es la luz del mundo y nosotros frente a Él estamos resplandeciendo. De manera que nosotros debemos ser luz para afuera y gloria a Dios, así sí, porque a veces somos todo lo contrario. Somos luz para afuera y en la casa no se ve nada de eso. A veces somos muy buenos, hermanos, no estoy desanimando a nadie, todo lo contrario, fíjate yo. Somos muy, pero muy buenos, hermanos, para predicar. Somos muy, pero muy buenos, hermanos, para enseñar. Somos muy, bueno, en todos los aspectos, somos muy, pero muy buenos. ¿Cómo está la casa? Si nosotros hemos dejado el primer amor, nosotros podemos decir la Biblia que si nosotros, alguien tuviera mucho dinero, muchas cosas, y las vendiera y las diera, las repartiera a los pobres, y no tiene amor nada más, de manera que no es por dar, es por dar por amor. Mira su nombre. Amado, una de las cosas que puede de alguna manera prestarse a ese tipo de pequeñas confusiones es que si vamos al diccionario español, y por eso es que muchas veces se recomienda estudiar la palabra no yendo a los diccionarios del español, porque nosotros tenemos las palabras que se tradujeron, y si vamos a ir a un diccionario español posiblemente nos va a llevar a decir que el candelero es la base de donde se ponía la vela, porque esa es la palabra en español. Pero cuando vamos al griego con que fue escrito, nos va a llevar a un artefacto más antiguo, ¿no? El español un poquito más moderno se va a apuntar el diccionario y va a decir en el candelero se ponían velas, pero si vamos a ir al griego vamos a ver que ese artefacto o esas antiguas lámparas no eran de vela sino eran de aceite. Entonces posiblemente sí, usted ve el diccionario y el diccionario le va a hablar de vela, pero si va a la etimología de las palabras originales, ahí va a apuntar a artefactos más antiguos que mayormente trabajaban con aceite, y más sabiendo nosotros que esa luz que se desprende de ese aceite es tipo de la luz del Espíritu Santo. Hermanos, si Juan está siendo tan detallado, ¿por qué Juan no nos habla de la llama de la lámpara? Porque la llama sería Cristo, el que está en medio de los candeleros. No. Como Juan está siendo tan detallado, uno esperaría que Juan diga, habían 7 lámparas y estaban encendidas, ¿verdad? Yo esperaría eso. Pastor, yo creo que porque si ponemos la descripción, o sea, yo cuando leo así Apocalipsis, yo veo una imagen gráfica y Ajá. trato de entrar en la mente del apóstol para ver qué es. Entonces dice aquí, me voy a ir un poquito adelante, dice que su rostro Resplandecía. Yo supongo que el resplandor era tan grande que no podía verse la llama de los candeleros. O sea, el sol, dice que como el sol, exacto, era con su fuerza. O sea, la luz era tan que solamente el apóstol alcanzó a ver nada más los candeleros. Y no alcanzó a ver la llama porque el mismo resplandor del Señor, el mismo opacaba eso. No, le voy a dar otra razón que es un poquito más de peso. ¿Por qué Juan no menciona el fuego?
en las lámparas. Porque cada vez que usted ve Apocalipsis, el fuego habla de juicio. Y como esas lámparas lo que querían representar era luz, él no menciona el fuego. De hecho, lo menciona en sus ojos. Dice aquí, nada más los ojos del Señor. Ahora aquí vemos un poquito la complicación, porque es que no es tan fácil interpretar Apocalipsis. Cristo tenía el rostro como el sol, pero a pesar de eso, Juan fue capaz de ver en sus ojos el fuego. Porque el fuego en Apocalipsis simboliza juicio. Y esa lámpara que él quiere poner en la iglesia no está simbolizando de ninguna manera juicio, sino está simbolizando presencia de Dios, la presencia de la palabra de Dios, el actuar de Dios. Así que él menciona la lámpara, pero no menciona el fuego. El fuego es símbolo de juicio. Vamos a ver en Apocalipsis, cada vez que usted vea fuego o bronce, sepa, está anunciando juicio. Así que él evita, aunque los candeleros o candelabros trabajaban con fuego, él no menciona el fuego porque él no está hablando de juicio para esa iglesia. Propiamente, él está hablando de la luz que esas iglesias en algún momento reciben de Cristo, pero también la luz que esa iglesia le da al mundo, porque nosotros humanamente somos llamados a ser la luz del mundo. Así que cuando usted ve los hermanos de hoy en día que no pueden hablar del Dios si no hablan de fuego, hermano, mire, acabo de venir a una clase, hermano, eso estaba encendida, fuego de Dios por todo, y el pastor hablaba y eso era fuego de Dios, y para allá y más fuego, y después unos más fuego, hermano, y cuando nos íbamos, llamarás de candela por esa puerta para allá, hermano, porque ese culto sí estuvo bueno. Esa es la forma en que hoy en día se está manejando, pero en Apocalipsis tiene cuidado, y Juan tiene cuidado de dónde señala el fuego, porque el fuego es señal de juicio. Así que no menciona. La lámpara debe tener su fuego, por supuesto que si la lámpara está alumbrando, pero él no menciona el fuego porque no hay para esa iglesia en ese momento una representación de juicio. Así que el Señor lo guió a mencionar el candelabro sin mencionar el fuego, la llama de fuego. Bueno, nosotros entendemos que todo esto tiene que ver con, más que todo con simbolismo, porque el Señor nos está hablando de manera que nosotros podamos entender y le demuestra a la persona para que de alguna manera nos describa a nosotros lo que Él vio y nosotros podamos entenderlo. Mi hermano, ¿sí? ¿Ah, no? Entonces vemos pues que el Señor con todo y el desperfecto de la iglesia no se apartaba de ella, o no se aparta de ella. Él ama a la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él es celoso. Esa luz, amado hermano, debemos nosotros mantener. Y para poderla mantener tenemos que estar frente a ella para poder emanar ese resplandor. Él no acepta otro resplandor, no acepta otra luz. Él es el único. La única luz es Él. Bueno, no voy a pasar algunos textos por razón de Dios. Vamos a pasar. Sí, 1:13. Dice así. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. En medio de las 7 iglesias estaba Jesús. En ningún momento se alejaba, en ningún momento le abandonó,
sino que Él está esperando que la iglesia, hermanos, nosotros nos tornamos. Repito esto siempre. Aquí está representada la fiesta iglesia. No hace falta que usted me diga a mí, me llame por el nombre, cuando yo tenga que identificarme con uno de ellos. Simplemente que yo tengo que corregirme. ¿Por qué? Porque Él es paciente, que debemos que morirle, no sea que si no se arrepiente, no sea que venga y quite el candelero. Amén. La ropa que tenía el Señor Jesucristo, el atuendo, la túnica, era que dice que llegaba hasta los pies. Era el vestuario del sumo sacerdote, ¿no? Sabemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, a hacer expiación por el pecado del pueblo. Y el sumo sacerdote era el que mantenía el candelabro, el candelero. Era el encargado de que ese candelabro estuviera encendido, tuviera luz. ¿Por qué? Porque ahí no entraba la luz física, sino que alumbraba con la luz del candelero, la palabra de Dios. Ahí no puede haber tinieblas. El sumo sacerdote era encargado, como le decía, de mantener ese candelabro encendido. Él era el encargado de colocarle el aceite. Él era el encargado de la limpieza. Él era el encargado de cuando la mechita se empezaba, la limpiaba, así como dijo mi hermano pastor, los pámpanos, cuando el Señor los limpia. ¿Para qué? Para que lleguemos más frutos. Y el Señor, el sumo sacerdote era el que limpiaba para que alumbrara más el candelabro. Ese representa a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo un nuevo sacrificio. Él vino y murió por nosotros y nos perdonó, nos limpió para que demos fruto a nuestros hermanos. El Señor Jesucristo descendió del cielo, vino, encarnó, dio su vida por nosotros, dejó el lugar en que estaba para venir a rescatarnos, a reconciliarnos con el Padre, nos llevó a la paz con el Padre, amados hermanos. Entonces, ahora nos toca a nosotros, amados hermanos, que donde quiera que estemos, vamos a Jesucristo es la luz del mundo, nosotros también debemos de reflejar aquella luz. Amén. 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 El Hijo del Hombre es la manera como Dios, como el Señor se identifica de una manera, vamos a decir que plena, con su naturaleza humana. Sabemos que Dios es 100% humano, 100% divino. El Hijo del Hombre significa la autoridad y justicia en favor de su pueblo. Dios está dando bienaventuranza a cada una de estas iglesias, exhortando. ¿Por qué? Porque habían dejado el primer amor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. A veces nosotros podemos interpretarle sobre el primer amor de hombre. Yo creo que Dios es el primer amor y tenemos que ir a buscarlo, porque lo asociamos con el amor el amor eros. No, Dios debe ser el primero en todo. El primer mandamiento dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Por último, como a ti mismo. Nosotros a veces lo invertimos, amamos más a nosotros que a Dios y que a Dios al prójimo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios debe estar en primer lugar.
A veces decimos no, porque en primer lugar son los padres. No, los padres sí hay que orar, hay que honrarlos y amarlos también, respetarlos, obedecerles, pero por arriba de ellos, ¿quién está? Dios. Él es el primero, debe ser siempre el primer amor. A veces decimos que amamos a Dios. El que dice que ama a Dios y no guarda su mandamiento es mentiroso. Y hacemos hablar de que nosotros somos fieles y vamos a la iglesia. Y ay, el Señor, tú sabes, Señor, cómo yo te amo. Tú sabes, Señor, que yo estoy participando, yo estoy ahí peleando la batalla, Señor, con las actividades, Señor, y yo no fallo en las actividades. Eso está bien, hermano. Pero sí tenemos a Dios en el mundo. O de repente, porque no me gustó algo del hermano o de la hermana, ya perdí yo el interés, el deseo de ir a la iglesia. Pero es que estamos dejando el primer amor. Nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. El Señor nos dio el ejemplo. El Señor hasta el último momento guardó silencio. Dice la Biblia que abrió su boca para interceder por los que le mataban. Imagínense usted, tenía unos amigos de él que le estaban matando. Nosotros tenemos que orar, hermanos, por todas las iglesias, por todos los hermanos, ser luz. Pero a veces descuidamos. Si vemos que un hermano por alguna razón cayó, nosotros, en vez de ayudarle, de estimularle, de darle palabras de aliento, no es sobarle y ser nosotros cómplices. No, estoy hablando de eso, estoy hablando de ayudar. Pero a veces, en vez de ayudar, hermanos, hacemos comentarios que destruyen solamente con la intención de destruir al hermano, porque es que me cae descaído. Y la Biblia cristiana que tenemos amor de Dios. ¿Dónde estará el amor de Dios? Podemos, hermanos, hablar en lenguas, podemos danzar, podemos profetizar, podemos tener visiones, podemos tener todos los dones, todos. Pero el Señor dice, apartado de mí, hacedores de maldad. No recuerdo muy bien cómo dice. Nunca conocí, pero dice, nunca lo conocí, apartado de mí, no, en tu nombre, ya recuerdo. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Dios mío, tú sabes que tú eres el primero. En tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Profetizamos. ¿Qué no hicimos nosotros en la iglesia, Señor? Tú viste cómo yo me sacrificaba, Señor. Pero eso no somos, hermanos. Si no está el amor de Dios en nosotros. El Señor dice, apartado de mí. No le dice que no lo hacía. No le dice no, porque tú eres mentiroso, tú no lo hacías. No, está bien. Sí, tú hablabas en lengua, tú profetizabas.
profetizabas, tú trabajabas fuertemente, está bien, pero apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conozco. ¿Por qué? Porque nos separamos de esa luz, nos separamos de ese amor. Amén. Voy a ir un poquito más adelante. No quisiera dejarles aprovechar este punto que es importante, que va en contra de la nueva forma de ver las cosas. Cuando usted ve una artista famosa en un traje, en una noche de gala, hoy en día, ¿cómo ve vestida esa mujer? Terrible. ¿Cómo es el vestido elegante de una noche de gala de la mujer moderna? ¿Con mucho brillo en dónde? La ropa, pero sí, hermano, la mayoría de esos vestidos son largos. Escote, o en las piernas, hermano, están yendo semidesnuda, pero por completo. Semidesnuda por completo. En la Biblia, esperemos que Juan está usando lenguaje simbólico. En la Biblia hay dos mensajes con respecto a la ropa. La desnudez es vergonzosa. En la Biblia, avergonzar a alguien es decirle: te voy a sacar desnudo para la calle, te voy a desnudar y te voy a llevar a la plaza para que te vean. Eso no era una promesa, eso era una amenaza, eso no era un sueño, eso era una pesadilla. Y el caso contrario, si alguien quería estar bien digno, bien honroso, mientras más larga fuera su ropa, más honroso estaba vestido. Se entendía que la solemnidad de los reyes se medía a veces por lo largo de la vestidura. Así que, en los ojos de Dios, ¿usted quiere vestirse honroso? Cubra. Hermano, ¿usted quiere vestirse bien? Va a pasar calor. Hermano, ¿cómo debería yo venir teniendo las condiciones a un matrimonio honroso? Me invitaron al matrimonio de un ministro. Hermano, ¿cómo me recomienda usted que me vista? No le voy a decir el color, pero le voy a decir: la manga corta no es elección. Si usted se quiere vestir bien, va a necesitar, si es algo honroso, hermano, la graduación de mi hijo y quiero vestirme bien porque ese momento es honroso y quiero, se va a recordar. ¿Cómo me recomienda vestir? Hermano, deje a un lado toda camisa manga corta. Comencemos con una camisa manga larga. Y si quiere honrar bien, súmele una prenda, un chaleco. Y si quiere honrar más, súmele un traje. Y si quiere de verdad demostrar respeto y que se vea que usted se esmeró por vestirse, póngale una corbata. Porque en esa ropa, en esa forma de vestir, mientras más se cubría, más se mostraba respeto solemne. Una mujer en falda está inmoralmente vestida para entrar en un juzgado o en un ente público. Hoy ministran en el altar. Una mujer escotada no debe entrar a un ente público porque es vergonzoso. Hoy quiere predicar. Pero también hombres escotados, hombres ceñidos sensualmente,
ceñidos sensualmente, quieren ministrar. No es casual que Juan describe cómo estaba vestido el Señor que se ve. Y en la descripción lo primero que él menciona Su vestidura. es lo largo de la vestidura. ¿Estaba vestido? Ay, hermano, usted como que le va a decir ahora a la hermana que tiene que venir con la falda hasta los tobillos y con las blusas hasta las muñecas. No le voy a decir eso en el día a día, pero sí le voy a decir que el día que usted quiera honrar y usted tenga duda, usted puede elegir el color, usted puede elegir la tela, pero hay algo que no debería ser electivo. Cúbrase. Mientras más usted se cubra, más respeto muestra por donde usted está yendo. Y si usted quiere mostrar respeto por la casa de Dios, cubrirnos es bueno. No es religiosidad, es respeto. El alcalde puede ser ateo, pero el alcalde ve una mujer escotada y en minifalda y llama la atención a los que están ahí y dice, ¿qué hace esta mujer así? Un juez entra una mujer en su juzgado de esa manera y se siente irrespetado. No, hasta hoy en día. Hoy en día. Sí, no es una regla inquebrantable porque estamos en un mundo corrupto, pero estamos diciendo lo que es correcto y todavía se mantiene correcto. Por lo menos ya las instituciones como los colegios, que hace años atrás tenían los papeles pegados, ya esto, ya la mujer, la mayormente, pues, la que va a tocar a los niños, son sus madres. Claro, pero por eso le estoy hablando de ente público, alcaldía, juzgado, ese lugar es las administraciones públicas. Donde hay autoridad. Donde hay autoridad. Y es lo correcto. Ahora, quiero aprovechar que todavía se mantiene. Tal vez va a llegar el día que en tanga van a poder ir. Pero yo tengo la regla bíblica. Amén. El Señor se presentó con ropas decorosas porque Él quería mostrar su solemnidad. Si nosotros, dice la Biblia que cuando Pedro se le apareció el Señor a Pedro, Pedro estaba sin camisa y Él le dio vergüenza y corrió a cubrirse. No es religiosidad, es simple respeto. Es simple respeto. Y aquí el Señor muestra su solemnidad en el detalle. Él nos habla de una vestidura que lo cubría totalmente hasta sus pies. Ya como el Señor se nos presenta. Hermano, a Dios no le importa el vestido, a Dios no le importa cómo estamos vestidos. Dígale a Juan. Porque algo llevó a Juan a no solo hablar de algo que también es muy importante y lo vamos a ver. Pero lo primero importante que Juan nombró fue lo largo. Estaba totalmente cubierto y vestido. El día que usted dude, hermano, ¿cuál será? Me compro una chemise bien bonita que vi para un evento importante. Se va a casar un amigo mío. Me van a invitar a la graduación. Mi esposa se va a graduar de doctora. ¿Cómo voy vestido? Ella siempre me ve en franelilla. Me voy a llevar una buena chemise. Esa va a estar contenta porque la chemise me queda bien. Bueno, le voy a poner algo. ¿Quiénes se visten más ligeramente? Más cómodo y ligeramente. Pero de los hombres, ¿qué hombres en particular se visten? No, más allá de los jóvenes. Hay una serie, un tipo, una profesión. Los deportistas, ¿verdad que sí? 40 años y en chorcito corriendo, ¿sí, verdad? Vea cómo se visten los directores técnicos. Con bono, pero su chemise bien. Claro, depende del evento, ¿no? Vea el evento, vea grandes eventos y usted va a ver el director técnico un día caluroso con traje y corbata en un campo donde todos están vestidos deportivamente. Usted va a ver en el básquet traje y corbata. Hermano, cuando esos artistas van a recibir un premio, esos que toda la vida usted ve en chores, sudados,
Eso usted lo va a ver. Elegante. Deportistas, pero con traje y corbata. Porque ellos quieren mostrar respeto a donde van, al evento que están presentándose. El Señor se le presentó a Juan con vestiduras que cubrían hasta los pies. ¿Cómo venir a la casa del Señor? No mostrando desnudez, en primer lugar. En segundo lugar, mientras el evento sea más importante, si usted quiera mostrar mayor respeto, hermano, no se preocupe tanto por el color. Ay, vamos a vernos todos de azul, vamos a vernos todos de amarillo. No, el problema no está tanto en el color. Vístase bien para el Señor, aunque haga calor. Aunque haga calor, porque en esa forma de vestir hay un mensaje. El primer mensaje que usted ve cuando alguien habla es cómo vino vestido. Es un mensaje. Hace poco pasó a nivel internacional. El presidente de los Estados Unidos fue un presidente. Él estaba molesto con el presidente y aprovechó la ocasión. Y lo primero que hizo el presidente de Estados Unidos fue decir al otro presidente: así te vistes tú para pararte delante del representante de mi país. Yo represento un país importante. Tú vienes vestido de esa forma. Y fue vergonzoso. Fue una forma de avergonzarlo. Lo hizo con toda la intención. ¿Qué usó? En su vestuario. Usó decirle: tú vienes vestido de una forma irreverente ante un país importante que te quiere ayudar. El gesto se puede interpretar de muchas maneras, pero lo que yo quiero decir hoy, el cómo nos vestimos es un mensaje. No comamos el cuento de que Dios solo ve el corazón, no comamos el cuento que la ropa no tiene ninguna importancia. Entendamos, la ropa no es lo más importante, pero por supuesto que sí, la ropa tiene su importancia. Tiene su importancia, y aquí lo vemos, que Juan no pasó de alto y montó dos aspectos. El primero de ellos, tres aspectos, pero el primero de ellos fue lo largo de la ropa. Hasta llegó. Amén. Sí, bueno, No, amado, y también no queda duda que fue el Señor, porque de esta visión parecida se le apareció a Daniel. Se le apareció a Daniel. Si vamos al capítulo 10 del libro de Daniel, ahí él describe a una persona. Él dice que fue un varón que estaba vestido así, asado, y es el Señor, porque también dice aquí que ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro representa realeza, representa, o sea, algo que es muy alto, ¿no? O sea, y más aún, si el oro celestial es el oro que Dios le dijo cuando creó el Edén, dijo que uno de los ríos había oro. Amén. bueno, hermano, seguimos. Depende de la cultura, como está diciendo mi hermano pastor. Se supone que por lo menos para el imperio tenemos una cultura. Y la Biblia dice en Génesis que la mujer debe vestir decorosamente, pero que el hombre no debe vestir Ropa femenina. Diferencia entre la victoria del hombre y la mujer. el hombre, exacto, la mujer. Depende de la cultura. Acá, ¿quién es el que lleva los pantalones? La mujer. Yo estoy hablando de normas, no simplemente de la cultura. ¿Quién? Porque ya ese dicho que oye por ahí es mucho. Yo soy el que llevo aquí. No, los pantalones. Quería agregar algo a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Dice la palabra: y en medio de los 7 candeleros, el Señor Jesucristo está en medio de los 7 candeleros. Aquí no expresa el apóstol si está paseándose, caminando. Lo que sí nos dice en medio, como decía nuestro hermano pastor, es que está sosteniendo a esos 7 candeleros. En mi pensar, cuando yo los leía, yo creía que era 7 de esos que tienen 7 lámparas. No, es uno solo que tiene las 7 lámparas. Y es algo que tenía duda. Luego dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. Él lo dice
a uno semejante. No está expresándolo acá que es el Hijo del Hombre, mas sin embargo dice a uno semejante, quiere decir que es muy parecido al Hijo del Hombre. Ya sabemos que el apóstol Pablo es una de las personas que él vio a nuestro Señor Jesucristo andar en la tierra y fue testigo de él. Es por eso que él puede decir, es semejante, muy parecido, se parece a él. Y lo otro que me llama la atención es que dice Hijo del Hombre. Es un título que el Señor Jesucristo lo usa mucho. Creo que para mi concepto también pues, es que es la relación de lo que vino a ser nuestro Dios Jesucristo aquí en la tierra. Él se vistió con ese traje de humanidad. Él es 100% hombre, él es 100% Dios. El Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, verso 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces cuando Jesús está ante el concilio y se le hacen allí preguntas, y él le dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Algo que el apóstol Pablo nos describe en Apocalipsis. Amén. 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 Bueno, sí, decía que ¿Ah? Los pies de bronce. No, Avanza para la batalla. pues 13. Avanza para la batalla. Amén. 14, ¿no? Amén. Símbolo de pecho. El cinto del pecho de oro habla de la solemnidad, de la divinidad. Incluso el oro es símbolo de divinidad, de que el personaje no era cualquier personaje, sino el título glorioso, que ahí no aparece escrito, pero sí tiene un título glorioso porque es de oro. Y en su cabello estaban dos figuras. Era blanco como la lana. ¿Qué tan blanca será la lana? La lana pura y... Hermano, si yo le digo que es tan blanco como la más blanca lana, ¿me queda claro lo que yo estoy diciendo? ¿Verdad? Es blanco como la lana. ¿Sí me logré expresar? ¿Cree que me logré decir qué tan blanco era? No. Juan siente que lo blanco de la lana no alcanza a representar la pureza y la blanqueza de lo que él está viendo, así que él le añade, y tan blanco como la misma nieve pura. Él tiene que usar dos símbolos absolutamente blancos para sentir que por lo menos llegó a representar la blancura. Eso por un lado. Pero es que hay otro pasaje que también nos usa estos dos símbolos. Punto. Isaías 1:18. ¿No? Y no es casual que usa exactamente esos dos símbolos de blancura absoluta. Si tu pecado fuere Tan rojo como la gana. vendrán a ser Blanca lana. como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que iba a hacer que alguien que tuviera un pecado escandaloso como la grana y como el carmesí, qué tienen en común esos dos? Esos colores son intensos. Creo que son rojos. Son rojos Rojos intensos. intensos. Y a pesar de ser rojo intenso, terminan siendo al final blanco absoluto. ¿Y por qué los dos que se nombran? Si usted quiere nombrar algo manchado, ¿qué color mancha de forma más fuerte? No. Más chillón el rojo. Más chillón por un O sea, lado. más- Pero ¿cuál es la mancha más visible, más notable? negra. Negro, ¿verdad?
si tus pecados fueran negros como la noche sin luna, ¿verdad? Como el carbón. O como el carbón, El carbón es negro, o como el petróleo. como el petróleo. Pero aquí él hizo el rojo escandaloso, porque lo que limpia a ese pecado también es rojo. Y él, en versículos atrás, Juan dice, y fuimos limpiados por la sangre, nuestros pecados que fueron limpiados por la sangre del Cordero. Así que en el cabello blanco, primero lo blanco, habla de la sabiduría del Señor. Usted escuchaba el dicho que dice, más sabe el diablo Por viejo. por viejo que por diablo. ¿Has escuchado ese dicho? Bueno, el diablo será viejo, pero Cristo es eterno. Lo ha dicho como 5 veces y lo va a seguir diciendo. El que es, el que era, y el que será, siempre habla de su eternidad. Entonces en el cabello blanco el Señor está hablando y mi hermano nombró a Daniel. Daniel lo llama el anciano de días. Pero un juez que tiene toda la experiencia y sabiduría Ciencia. para aplicar juicio. Hermano, si usted está, Dios lo guarde, ¿no? Pero si usted estuviera detenido y le dicen, mira, tú estás detenido, puede que te hagan un juicio o puede que te suelten. Pero en ese momento que usted está detenido, ve pasar un personaje como el hermano Arístides, pero con cabello más largo. Y usted ve que llega a su lugar de detención un hombre con un cabello blanco largo. Usted diga, ya sé quién va a ser juez. Aquí va a haber un juicio. Aquí hay un juicio. Y el de la peluca blanca es el juez. Ese cabello blanco de Cristo aquí está representando santidad y sabiduría para juzgar. Ya no viene como abogado. Él terminó su trabajo de abogado. Ahora él viene con cabellera de juez. El primer indicio de juicio es su cabello blanco de juez, pero no es el primero. Él va a seguir dando señal de qué tan recia, qué tan, ¿cómo es la palabra que se usa? Severa o severo va a ser el juicio que él va a hacer. Preste la atención a los demás símbolos. El primer símbolo es, llegó el juez de los jueces a juzgar este asunto. Hermano. Amén. Un hermano que dice, Daniel 7:9. Tú, otro hermano, vas a hacer favor y no está buscando Apocalipsis 2:18. Amén. Daniel 7:9 dice la palabra del Señor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido